¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Soy el doctor Raúl Ibarra, secretario del colegio. Lo estamos escuchando aquí, ya listos para su ponencia. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Soy el doctor Heriberto Hernández Fraga, soy médico radiólogo y radiólogo intervencionista. Y pues agradeciendo la invitación por parte del doctor Paz, las facilidades que otorgaron para poder participar en este curso, a la doctora Villanueva, todas las facilidades que me otorgó. Vamos a hablar un poquito acerca de que es un tema que es novedoso, sobre todo porque cada vez nos hemos ido haciendo eh, socios de la evolución de la tecnología. En este caso, hablando de la biopsia de próstata. La biopsia de próstata ha pasado por diferentes fases. En general, los urólogos hoy en día es un grupo de especialistas que se han esforzado mucho en tener una participación tanto en la parte de imagen como en procedimientos guiados con imágenes, de tal manera que no debemos verlo como una parte de competencia, sino más bien de una posibilidad de asociarnos, porque de esta manera se están logrando resultados que son verdaderamente fantásticos y que llaman la atención. Entonces les voy a hablar un poco sobre el tema de la biopsia con tecnología semirrobótica, con fusión de imágenes de resonancia magnética, que hoy en día justo está mucho más disponible para el grupo de la gente de urología, pero que tienen de alguna manera una dependencia, pues, de lo que se está haciendo en la parte de imagen. Por eso es importantísimo que nosotros estemos trabajando junto con ellos para tener estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ok, entonces, el sistema Artemis, quizá lo hayan visto por ahí, es un equipo que consta de un brazo semi-robotizado, al cual se le coloca la sonda de exploración transrectal. Como ustedes pueden ver aquí, este es el equipo de ultrasonido con el que se trabaja, y este es el brazo robotizado, en donde va puesto el transductor cavitario. Y en este mismo transductor se coloca la guía para la aguja y avanzar la aguja para tomar las diferentes biopsias. Entonces, estas zonas de interés que se marcan en la resonancia magnética, que ya fueron calificadas con con esta nueva categoría en PIRADS, todas estas imágenes se cargan al sistema, se revisan y obviamente ya fue valorada por el radiólogo y han marcado, lo vamos a ver en un momentito, cuáles son las zonas que son de sospecha. Entonces, si ustedes se imaginan que este brazo tiene movimiento en cualquier sentido, excepto en esta zona, que es la zona eje, que es justo donde está el transductor colocado en la cavidad rectal, de tal manera que tratando de promover el menor disconfort al paciente, pero esta parte de acá se puede movilizar, se puede girar y como ustedes van a ver en un momento, se puede modificar inclusive la posición del transductor para tener una posibilidad de acercarnos al territorio de interés. Igualmente, este sistema tiene la posibilidad de que puede modificar, hacer ajustes durante el procedimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que este sistema además no tiene solo la posibilidad de hacer biopsia transrectal, también tiene un programa que hace la biopsia transperineal. De tal manera que esto es algo que en algunas publicaciones se está argumentando que probablemente sea la forma en donde se puede promover un menor riesgo de infección sistémica de una bacteremia o una septicemia de estos pacientes. Naturalmente que esto, de manera particular, que yo he participado en la realización a grupos de pacientes
por vía transrectal, si los pacientes, si nos aseguramos de que los pacientes tengan la adecuada preparación previa, que hayan ingerido el antibiótico los 3 días previos al procedimiento, realmente no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, pues bueno, ellos argumentan, la parte urológica argumenta que esta es una posibilidad de un procedimiento cuando se realiza transperineal, de que probablemente haya un menor índice de infecciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que a través de la historia de la biopsia de la próstata, se han propuesto la realización de tomas de acuerdo a la anatomía zonal de la próstata, la tradicional biopsia por sextantes, pero como ustedes pueden ver, hay autores que han propuesto diversas formas de avanzar la aguja y tomar territorios diferentes de la próstata, sobre todo argumentando que algunas de ellas son de situación posterior y algunas son de situación más anterior. Entonces, no es que haya una controversia, sino que también en la experiencia y en los que hayan hecho biopsia de la próstata, nos hemos encontrado con próstatas con un volumen que rebasan inclusive los 100 centímetros cúbicos. De tal manera que estas próstatas de gran volumen realmente sí representan un reto para tratar de elegir cuáles son los territorios para seleccionar, ir y tomar biopsia en ese territorio. Entonces, esto es lo que generalmente ha promovido la posibilidad de ir y buscar más zonas en donde biopsiar. Y esta, pues, es la explicación. Esta explicación de las imágenes que nosotros podemos ver en el ultrasonido, en donde como este paciente, por ejemplo, un paciente que recientemente revisé y que le hice biopsia, a propósito le tomo las imágenes, porque realmente el antígeno estaba arriba de 100. Entonces, la imagen sonográfica realmente no representa ninguna cosa que llamara la atención. En la zona medial, algunas zonas de calcificación, algunos cuerpos amiláceos que proyectan una sombra posterior, pero realmente no hay un territorio nodular o una área que sonográficamente, por sospecha, pudiera representar un sitio ideal para ir a biopsiar. De tal manera que la decisión fue de ir y tomar la clásica biopsia por dodecantes, 12 muestras en la anatomía zonal que conocemos. Recordar que cada vez que vemos que ingresa la próstata, ingresa la uretra a la próstata, estamos acercándonos a la zona transicional. Entonces, este territorio es una zona que debemos de poner atención porque muchos de los carcinomas se originan en ese sitio. Entonces, si conocemos adecuadamente la anatomía de la próstata, entonces, aunque realmente esto parece ser un procedimiento a ciegas, cuando lo hacemos solamente guiado con ultrasonido. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los artículos les quiero mostrar que han dado pauta a la justificación de por qué ir y tratar de hacer biopsia con función de imágenes por resonancia magnética. En algunos artículos de revisión, de manera propositiva, en este caso, por ejemplo, metieron más de 1000 pacientes para biopsia de próstata, a los cuales se les hizo resonancia magnética, y el hallazgo importante que ellos encontraron es que a estos pacientes se encontró un incremento de hasta un 30% de diagnóstico de malignidad. Estamos hablando de diagnóstico de malignidad para aquellas lesiones que en la categoría PIRAT son significativas. Y esto normalmente, la categoría de que sea clínicamente significativo, son lesiones que son mayores a 15 milímetros. Entonces, este es uno de los hallazgos más importantes, uno de los artículos que prácticamente catapulta y le da mucha fuerza a la realización de biopsia con fusión de imágenes por resonancia magnética. La otra circunstancia que se ha considerado también es la accesibilidad. ¿Cómo hacer la biopsia? Si por vía transrectal o por vía transperineal. En este caso, el acceso por vía transperineal, de acuerdo a la posición que tiene la próstata con respecto al piso perineal, promueve la posibilidad de hacer biopsia
con mayor facilidad de las porciones anteriores, que probablemente en el acceso transrectal pudiera quedar oculto o que no pudiéramos nosotros tener la experiencia de poder ir y tomar tejido de ese territorio. Entonces, este es otro punto que le da apoyo a la realización de una biopsia con fusión de imágenes. La otra circunstancia, hay pacientes que nos ha tocado haberles realizado en una ocasión o en dos biopsias y que a pesar de que tienen un antígeno elevado, el resultado histológico fue negativo. Esto también se vio en este grupo de pacientes que ellos estudiaron, que había un buen número de pacientes que ya habían sido sometidos a biopsia de manera previa y que el resultado fue negativo. La otra circunstancia importante a considerar es que la resonancia que se realiza es una resonancia multiparamétrica, como ya saben, y que este estudio no nada más es un estudio de imagen por morfología, sino que también como utiliza el mapa de ADC y utiliza la fase contrastada, esto nos otorga también una parte de la fisiología del tejido anormal. Entonces, tiene algunas ventajas, algunos pasos pequeños que van adelante de tomar una biopsia, como les he mostrado, una biopsia solamente con imágenes por ultrasonido. La localización y extensión, sobre todo el detalle que da la resonancia magnética para identificar el territorio con sospecha de malignidad y la extensión que ya está incluido en la categoría para PIRADS, eso también nos lo otorga. Y con esto, pues obviamente para el clínico es importante conocer si el tumor está localizado o si ya se salió de la glándula. Y una situación muy importante que justo está muy en boga también es la terapia focal para estos pacientes que pudieran tener solamente estos territorios con un hallazgo de un carcinoma localizado que no ha salido de la glándula. Entonces, estos pacientes ya, el grupo urológico hoy en día, justo vengo regresando del Congreso de Urología, ellos le están dando mucho enfoque a no realizar prostatectomías totales. Ellos están y han tenido experiencia en hacer terapia focal en territorios prostáticos que tengan un foco de malignidad. Entonces, esto es algo que también, del punto de vista funcional para los hombres, para los pacientes, les otorga una tranquilidad de saber que no van a ir a una cirugía en que le va a dejar, entre otras cosas, una secuela de disfuncionalidad eréctil. Otro artículo también menciona que incrementa el diagnóstico de carcinoma con un riesgo intermedio y alto hasta en un 18%, y que disminuye también esta posibilidad de ir y tomar biopsia solamente en los territorios de sospecha, disminuye también el diagnóstico de un carcinoma de riesgo bajo y en un porcentaje muy alto. Entonces, aquí quizá esto queda un poco en discusión porque quien quisiera quedarse sin diagnóstico de tener un carcinoma de riesgo bajo, es como dejarlo, como tener una bomba de tiempo. Entonces, es quizá un poquito controversial, pero lo que llama la atención es los hallazgos con respecto a los diagnósticos de carcinoma de riesgo intermedio. Y obviamente, aquellos pacientes que han sido biopsiados y que tienen un incremento de hasta un 15% con aquellos pacientes que tienen una categoría de 7 o mayor a 7 en la escala de Gleason. Entonces, esto es una situación importante para todos estos pacientes a los que se ha realizado este tipo de procedimiento. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues obviamente uno siempre se va a preguntar qué es lo que está pasando cuando a un paciente lo enviamos a realizarse un estudio de resonancia magnética, que en nuestro medio es un procedimiento de alto costo, y después hacer el procedimiento guiado, enfocado, la biopsia focal, que también representa un costo alto. Sin embargo, la verdad es que, como en muchas otras técnicas de la radiología intervencionista, nos hemos dado cuenta que realmente el costo no se equipara
cuando contamos los pesos en el principio, con lo que representa un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, evitar que este paciente sea sometido a un seguimiento de mediano o largo plazo, unas cirugías que pueden ser también que deterioran el estado físico del paciente, que deterioren la funcionalidad del paciente y obviamente que posteriormente pudieran llegar a una situación de quimioterapia de mediano o largo plazo. Entonces, al final, si sumamos todos estos costos, la verdad es que lo que queremos hacer, la idea en medicina hoy, es tratar de hacer diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, para que este costo se abata en esos plazos. La otra circunstancia que pasa, sobre todo a nivel institucional, es qué tan disponible tenemos la resonancia para poderse realizar de manera temprana, de manera rápida, si el paciente en una exploración con el urólogo identifica una zona nodular, tiene un antígeno elevado, entonces la resonancia no la van a programar para 3 días o en una semana. O sea, habrá que ver la lista de pacientes que están pendientes de realizarse estudios de resonancia y entonces esto también complica mucho el trámite para poder tener las imágenes disponibles y poder hacer este estudio. Entonces van de la mano que la resonancia esté disponible en los centros en donde se realizan estos procedimientos y que haya una cita disponible para estos pacientes. Y luego otra parte donde se puede atorar también este proceso es cuando llega al área de radiología y si es calificada como que si ese estudio tiene o no indicación. Entonces ahí hay controversia porque sí, naturalmente que habrá quienes califiquen que solicitaron una resonancia para un paciente con un antígeno de 10 o de 15, a lo mejor puede ser exagerado solicitar una resonancia como parte del protocolo de diagnóstico apenas para estos pacientes. Entonces, realmente es complicado. A nivel institucional sabemos que podemos llegar, que podemos hacer un diagnóstico temprano, pero tenemos que ir rebasando cada uno de estos trabas que se presentan en el camino. Entonces, estamos hablando de que necesitamos una resonancia magnética multiparamétrica. Ya sabemos que se denomina así porque estamos utilizando básicamente el T2, el T1 con contraste, y se tiene que tomar en cuenta el mapa de ADC, se tiene que tomar la determinación de metabolitos, que realmente todos estos elementos cuando se revisan y se agrupan, entonces nos dan una calificación de PIRAT que al paciente lo pone en la posibilidad de si es un paciente que tenga una sospecha de malignidad. Entonces, hay algunas situaciones que pueden modificar el PIRATS. Si lo revisamos con calmita, que no es el caso por ahora, pero sí es importante señalar que en algunos pacientes, cuando el mapa de ADC puede modificarse, puede modificar más bien la calificación del PIRATS y llevarlo del 3 a una categoría 4. Entonces, tenemos que ir poco a poquito revisando el PIRAS. Ya sabemos que hay un reporte estructurado de la resonancia magnética en donde nos van a señalar con puntualidad cuál es el sitio de sospecha para que este sitio de sospecha pueda ser localizado en este procedimiento de biopsia robótica. Entonces, solamente por hacer un repaso sencillo, debemos recordar que se está calificando de manera diferente la zona periférica de la zona medial. Entonces, no son los mismos criterios, el PIRAS lo dice muy claramente. En este caso, por ejemplo, para cada una de estas, para darle puntuación del 1 al 5, es dependiendo de qué tan clara es la imagen que se está identificando como área de sospecha. Entonces, para el T2, en la zona periférica, para una puntuación de 1 es una glándula prácticamente normal. Para la puntuación 2 es cuando aparece un territorio de hipointensidad apenas identificable, apenas que se puede reconocer en la zona periférica de la próstata. Y para darle 3 puntos, este territorio ahora
tiene que ser ya un poquito más evidente, tiene que ser muy clara la asimetría en la intensidad de la zona periférica de la próstata, y naturalmente que para otorgarle 4 puntos, entonces tiene que ser ya prácticamente una zona identificada como nodular, y en la 5 cuando tiene signos de que esta alteración está rebasando ya el margen prostático o está invadiendo estructuras vecinas. Entonces, esto es algo muy importante. La otra circunstancia para la misma zona periférica es en el mapa de ADC, identificar si, eh, si restringe, si hay puntos de restricción, si son zonas de hiperintensidad, y que tengan también representación en el mapa de ADC. Entonces, en la puntuación, para darle un punto, es una glándula que no restringe. Para darle 2 puntos es cuando aparecen apenas algunos puntitos de hiperintensidad que corresponden igual con el mapa de ADC. Para darle 3 puntos, habría que identificar ya con mayor claridad esta zona de restricción, que ahora aquí en esta imagen se ve más claramente como hay esta asimetría en la visualización de este territorio prostático con sospecha. Y obviamente para el punto 4 es una situación similar, en donde ya se puede reconocer con más facilidad este punto de hiperintensidad, que corresponde igual a la alteración en el mapa de ADC. Y el punto 5 igual, que vaya más allá del límite de la glándula prostática. Entonces, para la glándula central, los criterios son diferentes. Aquí se menciona que aquellas, en el caso, por ejemplo, de la puntuación número 1, es cuando la zona medial, la glándula central, se ve homogénea, puede tener una discreta heterogenicidad, pero no se ven lesiones que sean de sospecha. Para darle 2 puntos, es cuando aparecen, que es una situación que ocurre con mucha frecuencia en este territorio, en la glándula central, aparecen estos nódulos hiperplásicos que ya por sí solos van a poner a este paciente en una categoría de PIRAT2. Se da por hecho que son lesiones benignas y a menos que tuvieran un reforzamiento o que tuvieran otra situación que tuvieran restricción, pero no dentro del nódulo, sino en territorio fuera de la lesión nodular. Eso los pondría en una situación de sospecha, pero cuando encontramos en la glándula central zonas nodulares francas, se da por hecho que es una lesión benigna, muy probablemente de tipo hiperplásico. Para darle 3 puntos, entonces, cuando aparece ya esta señal hipointensa en el T2, y obviamente que conforme ya una zona nodular, para darle 4 puntos, y la misma condición que si ha rebasado el margen prostático, entonces ya tiene una categoría de 5 puntos entonces. Y una circunstancia similar para ver que estos territorios tienen que corresponder a esa zona de sospecha que se vio en el T2, igual tiene que corresponder con la zona que restringe, y en el mapa de ADC que se vea igual con hipointensidad, que apenas se identifique, que sea más visible para darle 3 puntos, que sea una zona que ya sea brillante que restrinja y que tenga su representación igual en el mapa de ADC, o que haya rebasado ya el límite de la glándula. Entonces realmente no es, parece muy complicado a veces, pero la verdad es que si nos apegamos a los criterios de PIRATS, podemos hacer una adecuada evaluación en los estudios. La otra situación importante, el otro dato que nos ayuda a calificar estas lesiones es ver si estos territorios que hemos visto tanto en T1 como y si restringe o no restringe, es que también corresponda cuando vemos el T1 con contraste, que estos territorios tengan reforzamiento o no. Entonces, cuando no tiene reforzamiento, no se le da un punto, y se le da un punto extra cuando tienen entonces reforzamiento y que corresponden con lo que se vio tanto en si restringe o no y en el T2. Entonces, se les otorga un punto adicional cuando tienen reforzamiento.
Igual como les mencionaba, las zonas nodulares de hiperplasia, aunque tuvieran reforzamiento, no se consideran como reforzamiento anormal o de sospecha. Y finalmente, la medición de los metabolitos, que como sabemos, la relación del citrato y la colina, en la espiga del citrato, que está cerca de los 2.4, que es la parte más elevada en relación a la colina, que se invierta cuando se trata de casos que tienen sospecha. Entonces, esta es una herramienta adicional que nos ayuda a darle una categoría de sospecha de malignidad para estos pacientes. Entonces, entrando al desarrollo de la biopsia por Artemis, una vez que se han cargado las imágenes, el primer paso es que una vez que tenemos todas las imágenes en el equipo, se hace una delimitación desde la parte más inferior hasta la parte más superior de la próstata y se hace lo que se llama la segmentación. Esta segmentación lo único que hace es que hacemos un trazo siguiendo el trayecto del contorno prostático, corte por corte, desde la parte más inferior hasta la superior, como les he mencionado, y obviamente también es el momento de aprovechar al final de la segmentación, primero de toda la próstata, de toda la glándula, de señalar cuáles son las áreas de sospecha que fueron reportadas. Entonces aquí es donde tenemos la oportunidad de ir y hacer entonces, marcar de manera específica cuáles son los territorios que son de sospecha. Una vez que se ha hecho la segmentación en el estudio de la resonancia, vean ustedes cómo se sigue paso a paso desde la parte más inferior, la parte más superior, algunas lesiones que pudieran no ser necesariamente de sospecha, pero sí al clínico le llama la atención y sobre todo si ellos que han hecho la exploración también nos señalan que pudiera ser un territorio que habría que biopsiar, pues lo marcamos igual. Entonces, este es al final, hay que tener en cuenta que en las próstatas nos ha tocado ver a los que hemos tenido oportunidad de realizar biopsia prostática, que hay próstatas que tienen una prominencia a través del piso vesical y que realmente ya no es una próstata con una morfología como se menciona en la anatomía convencional, como una forma de nuez. Ya estas próstatas con estas zonas de hiperplasia ya se han modificado mucho en su morfología y no hay que omitirlas, no hay que cortarlas, hay que considerarlas también para que también en la representación tridimensional que hace el equipo podamos también tener la idea de si podemos o no podemos ir a tomar biopsia en este territorio. Una vez que se ha hecho esta segmentación en el equipo en el Artemis, entonces ya es momento de ir y colocar el transductor en la cavidad rectal, dependiendo de la modalidad que se ha preferido hacer la biopsia, ya sea biopsia transrectal propiamente o una biopsia transperineal, en donde, como ustedes pueden ver, la posición del paciente es diferente. Esta es una posición de litotomía. La biopsia realizada por vía transrectal es una posición de cúbito lateral, es diferente por completo. Entonces, estas son las dos modalidades y son dos software diferentes que tiene que llevar el equipo para poder realizar una u otra. Una vez que se ha colocado el transductor en la cavidad rectal, entonces lo que se hace es una exploración, que se hace un giro de 360 grados, una vez puesto el transductor en la cavidad rectal, y nosotros vamos a estar siguiendo en la pantalla del equipo la imagen sonográfica que vamos a obtener de la próstata. En algún momento, si tenemos una interrupción, que salga un artefacto en la imagen, podemos regresar, corregir, para obtener una imagen prostática completa. Entonces, una vez que tenemos esta imagen ya en el equipo en el Artemis, hacemos ahora una segmentación, la misma condición. Esta es la exploración trans en el momento de adquirirla, y esta es la imagen prostática de la próstata en el ultrasonido al final. Y se hace exactamente la misma segmentación que se hizo en la resonancia magnética. Se hace lo mismo en el plano sonográfico, corte por corte. Se va revisando la próstata y se va haciendo la segmentación
y tiene que corresponder de manera muy cercana con lo que se hizo en la resonancia. Al final, nosotros vamos a ver que el reporte de la resonancia nos va a dar un volumen aproximado de la próstata que tiene que corresponder con lo que nosotros hemos revisado en este momento con esta exploración sonográfica. Entonces tiene que haber también esta correlación en la morfología. Ven ustedes aquí, por ejemplo, esta próstata se tiene que corregir para llevar el contorno que sea lo más aproximado posible a la morfología completa de la próstata. Una vez que se ha terminado de hacer esta segmentación sonográfica, ya con el paciente con el transductor puesto, entonces el equipo nos ofrece una imagen tridimensional de la próstata. Y esta imagen tridimensional de la próstata ya por default el equipo reconoce cuáles son los diferentes territorios. Está programada para tomar 12 muestras por default. Estas 12 muestras nos tendremos que acercar cada vez a una de ellas para ir y tomar biopsia en ese territorio. Y además, de manera interesante, nos muestra las zonas de interés que se marcaron también en la resonancia inicial y nos las muestra de un color diferente para que sepamos que ese es el territorio a donde tendremos que ir y biopsiar de manera muy selectiva ese territorio. Entonces pueden ser un punto, pueden ser 2 puntos de interés, pero tenemos la oportunidad de ir con precisión a tomar la biopsia de ese territorio. Cuando estamos trabajando la parte tridimensional, les había mencionado que hay que involucrar todo el tejido prostático, inclusive aquel que se proyecta a través del piso vesical, y como ustedes pueden ver, hay próstatas que tienen una morfología completamente diferente. Una vez que ya hemos terminado esta segmentación y tenemos esta representación tridimensional, entonces ahora sí se va a proceder a realizar la biopsia. Hay una situación de alta seguridad que tiene el equipo porque nos traza cada vez que nos acercamos a un territorio, se pone de un color diferente. Si el transductor lo acercamos con el ultrasonido queremos ir biopsiando en orden de 1, 2, 3. Cada vez que nos acercamos a este territorio, el equipo se pone de un color diferente, en donde nos avisa que ya estamos en territorio justo para ir a tomar la biopsia. Una vez que se toma la biopsia, hay un pedal que accionamos y que entonces ese número queda ya bloqueado para que podamos considerar que ese territorio ya fue biopsiado. Entonces hay varios elementos que son de seguridad y que no podemos suponer que podríamos perder de vista que hay territorios que ya se biopsiaron y que no estamos llevando un orden especial. Hay un formato específico que tiene también el equipo para para etiquetar las muestras a qué territorio pertenece. Entonces, la otra circunstancia es que nos ofrece, siempre manejamos agujas que son de longitud de 25 centímetros, de tal manera que, aunque parecen sobradas, pero por fuera, recuerden que tenemos parte del transductor atado al brazo robótico. Entonces sí necesitamos que en profundidad necesitamos esa longitud. Esta pequeña imagen de corbatita nos representa el punto en donde nosotros tenemos que aproximar la punta, y a partir de aquí en adelante los 22 milímetros que avanza la aguja de corte tipo Trucut, tenemos el límite hasta donde va a llegar, en la idea de evitar eventualmente que pudiéramos rebasar el contorno prostático y a veces invadir la pared vesical. Entonces, son diferentes elementos, todos muy interesantes con respecto a la posibilidad de tener una biopsia segura y muy enfocada a los territorios que se han marcado en la resonancia magnética. Durante el procedimiento, el equipo también, si por alguna razón se ha movido un poco el transductor y tenemos la próstata un poquito girada hacia uno de los lados, se pueden hacer ajustes. Se toma la próstata, se vuelve a centrar, se ponen los límites de nuevo para que el equipo por sí solo, en base a la información que ya tiene de la resonancia magnética, pueda centrar de nuevo la próstata y se puedan realizar otra vez las biopsias que hagan falta. Muy bien.
pues eso es lo que tengo que platicarles. No sé si quisieran, hay algunas preguntas en el auditorio. Doctor, muy buenas noches. Buenas tardes, soy el doctor Rafael Paz. Gusto en saludarlo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su charla. Quiero yo hacerle un comentario. Nosotros en nuestro medio, aquí en el Bajío, afortunadamente tenemos ya la disponibilidad de esta tecnología, gracias al grupo CRIO que está acompañándonos en nuestro congreso. Tenemos disponible ya el equipo Artemis. Estamos haciendo resonancia magnética multiparamétrica de próstata y hemos tenido muy buenas experiencias con estos métodos para hacer biopsia target a lesiones focales. Se dice en la literatura que el 20% de los nódulos prostáticos no son registrables por ultrasonido, así que esta tecnología nos ayuda mucho. Y sobre todo lesiones que son muy anteriores, este tipo de tecnología nos permite hacer biopsia transperineal para alcanzar lesiones muy anteriores que quizás el acceso transrectal sería complicado. En las instituciones, quizás el tiempo de disponibilidad de los resonadores sea una limitante importante, pero se ha estado estudiando la posibilidad de realizar biopsia biparamétrica, es decir, estudios que no requieran de contraste, ya que se ha encontrado una sensibilidad y especificidad muy similar, y eso haría que los estudios de resonancia se abarataran y los tiempos de adquisición se recortaran, y esto en la institución sería formidable porque un mayor número de pacientes podrían acceder a esta tecnología. Le agradezco mucho su participación, doctor. Ha sido enriquecedora. Muchas gracias por el comentario, doctor. Sí, exactamente. Eso es lo que está pasando. Ojalá tengamos la posibilidad de que también la infraestructura de las instituciones vaya mejorando también día a día para que pues nosotros que estamos en ese rango de estar en el grupo de pacientes candidatos a biopsia, tengamos el beneficio. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecidos todos por su participación. Muy amable. Pues esta es la última charla de nuestro primer día de congreso. Agradezco mucho a todos ustedes su participación. Les invito a que visiten el área comercial, donde, como dije, está este equipo disponible, está expuesto ahí. La gente de CRIO está dispuesta para explicarles a ustedes la forma de acceder y la forma de trabajar de este equipo, que es muy interesante. Como lo mencionó el doctor, puede resultar a la hora que uno lo describe muy compleja, pero en realidad no es tanto ya al momento de utilizarla. Es algo que se hace muy intuitivamente. Les agradezco mucho. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana para continuar con el módulo de oncología y continuar con el módulo de inteligencia artificial, que va a ser una cosa muy interesante. Buenas tardes.